No, yo como acomodar ¿Qué mi tal? Muy cosa. buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema que es se vale decir no. ¿Cuántas veces tú y yo en el corazón sentimos que no, pero decimos sí? ¿Y por qué? Porque Dios habla al corazón y hay cosas que parecen buenas, pero si no son la voluntad de Dios, no son buenas. Para eso tenemos hoy a nuestra súper invitada Chita Cano para que nos dé unos tips para que aprendamos a poner límites y a decir sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Toda una aventura siempre que iniciamos un programa, Male y yo. Ya se hizo costumbre, ¿verdad, Male? Sí, pero fíjate que yo ya caí en cuenta de algo. Empezaban así, antes era todo muy sencillo, yo me estresaba. Llegó un momento que dije, mira, si Dios quiere sale, si no, no. Entonces, claro, pasamos estrés, pero lo dejamos en manos de Dios, nos encomendamos a San Miguel y pudimos. Y bueno, vamos a empezar encomendándonos a él. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y como estamos a las 3 de la tarde, vamos a hacer también estas pequeñas líneas de la oración de la coronilla de la misericordia que fue dictada por Jesús a Santa Faustina. Y es una oración de reparación. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Pues Chita, todo tuyo el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues muy divertida porque las personas que nos hacen el favor de escucharnos no están para saberlo y a lo mejor yo no para contarlo, pero si vieran dónde estoy haciendo el programa, Sí, yo me imagino. no, bueno, dónde estoy sentada, en dónde estoy haciendo el programa, es una cosa, pero es donde se pudo, es donde Sí. pudimos conectarnos, fue donde se pudo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Pues bueno, este tema es un tema que platicamos, Male y yo, hace mucho tiempo, y lo veníamos preparando con mucha anticipación. Y bueno, desafortunadamente por cuestiones de mi tiempo de trabajo no le pudimos dar la continuidad tan cercana a otros programas que hemos trabajado. Pero así como el tema de la comunicación inteligente, del que ya hicimos varios programas, he mencionado que es uno de los pilares en las relaciones. Este no es tanto como un pilar, sino este saber decir no es como esas vitaminas que sostienen las relaciones humanas. Es lo que permite nutrir una relación, mantenerla con un estado bastante saludable, las relaciones, y poder vivirlas, transitar por la vida con mucha soltura, con mucha alegría, con entusiasmo, con mucho deseo de lucha, con ese deseo de lucha muy sano, muy, muy sano, porque no es lo mismo la lucha con una cruz a cuesta que pesa, que lo hace muy difícil, a perseverar en un propósito, en una relación, de una manera pues mucho más ágil, menos pesada. Quiero empezar comentando que sin duda alguna la mayoría de las personas que escuchan este programa tenemos o venimos de culturas muy latinas. Muchas de nosotros fuimos educados en una cultura de obediencia, de sumisión, de aceptación, sin mucho cuestionamiento, sin mucho deseo de ser escuchadas, perdón, sin mucho derecho de ser escuchadas, no deseo, derecho de ser escuchadas, donde el régimen de disciplina era obedeces porque obedeces, ¿verdad? Bueno, esa fue para muchas de nosotros la educación que recibimos y nosotros la aceptamos porque la culturización así era y era inclusive dentro de las aulas. Antes la disciplina en los colegios era así.
de una obediencia ciega, sin cuestionamientos, sin la oportunidad de hacer la más mínima aportación para llevar las cosas de mejor manera. Y bueno, así como en la educación se trabajó muchos años en el no conductismo, pues gracias en las relaciones humanas podemos trabajar también de una manera muy saludable en esto. Porque este tema de se vale decir no, esta es la chapa de la puerta a una muy buena vida, a una muy buena vida emocional. Pero hay que saber abrirla, hay que saber, hay que saber tocar la puerta, hay que saber abrirla y hay que saber pasar por esa puerta de la manera correcta. Porque a veces pensamos que tenemos el derecho de decir lo que pensamos y lo que sentimos, violentando los derechos de los demás. Y se vale decir no, pero se puede decir un no sin ofender. Y cuando uno dice un no sin ofender y poniendo en práctica la virtud de la asertividad, siempre funciona. Pareciera que los no están destinados a ocasionar pleitos, a ocasionar diferencias, conflicto, que un no pronunciado tendríamos garantizado un conflicto, una discusión, una adición de diferente, pues queremos tener la razón, ¿verdad? Es condición humana, ¿eh? Es una condición humana no perder, a menos de que podemos o hayamos trabajado en poner en práctica la virtud de la humildad, pues buen poder se convierte en escucha, en tolerancia, en prudencia, en paciencia, ¿sí? Pero si no lo hemos practicado, pues entonces la lucha será en el imponer lo que yo quiero, lo que yo pienso, como yo lo veo, como deben de ser. Y todo esto lo podríamos enmarcar en algo muy fácil de reconocer, que se conoce como autoritarismo, que no es lo mismo que autoridad. Y repito, muchos de nosotros venimos de educaciones familiares donde la palabra que se usaba de manera poco correcta era porque yo aquí soy la autoridad. Cuando en realidad muchos fuimos criados en principios totalmente autoritarios, carentes de autoridad. Porque la palabra autoridad significa el que da ejemplo con su vida del bien hacer. Eso significa autoridad, ¿eh? El que da ejemplo con su vida del bien hacer, ¿eh? Y para hacer bien hay que saber pensar bien, hay que saber decidir bien, y entonces ya estaríamos hablando del hacer bien. Por eso cuando nosotros en nuestros hogares o con nuestras parejas o en nuestros ámbitos de trabajo tratemos de hablar desde mi autoridad, que a lo mejor es autoritarismo, tendría que detenerme a pensar si en realidad lo mío es autoridad, si tiene los ingredientes que acabo de mencionar. Para muchas de nosotros, de nosotras, es complicado la palabra no. Primero, porque no traemos la cultura de respetar un no, de escuchar un no. Generalmente, si lo recibimos, lo vemos como una confrontación. Pero si a nosotros nos toca decir un no, la mayoría nos detenemos a ponerlo en práctica porque no queremos caer en una confrontación, no queremos originar una discusión, no queremos parecer como la rebelde, la que genera conflictos. A veces no decimos un no, pues para no crear situaciones complicadas. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser estas situaciones si yo me atrevo a decir un no? Y al ratito vamos a hablar de a qué nos estamos refiriendo. Pues generamos, porque así se nos ha hecho creer a muchas de nosotras,
o a muchos de nosotros, porque también hay hombres que nos escuchan, pues que decir no es generar un sentimiento de culpa, ¿no? Si las cosas se descomponen, yo voy a ser la responsable. Si empieza la discusión, yo voy a ser la que la provoqué. Luego decir un no también da miedo a decepcionar. ¿Por qué? Pues porque a mí me educó para ser buena. Y si hablamos de esposas, para ser buena, para ser servicial, para nunca cansarme, para siempre estar dispuesta, ¿sí? Para estar para todos menos para mí, para no tener para eso la mayoría fuimos educados. Y entonces, para no decepcionar, pues aunque esté cansada, aunque no tenga tiempo, aunque no esté de acuerdo, aunque no esté en mi proyecto de vida, pues me aguanto el no, lo, lo, me lo paso y digo sí. Y quiero hacer un entre comillas, Male. Hay una estadística muy preocupante de estudios muy serios, no es broma, muy serios, de el origen de la mayoría de los enfermos de diabetes y su origen son los no guardados. Los no guardados. Pues este sentimiento de no querer decepcionar, preocupación porque si me atrevo a decir no a algo voy a generar un conflicto, ese temor a no ser lo que los demás esperan de mí, porque entonces los demás no van a poder expectativa que tengan, me vean como buena, como obediente, como amorosa, como dócil, como alguien que hace hogar, como alguien que sabe hacer amistades. Entonces, pues mejor mi no va para adentro y digo sí. Los no, porque si yo me atrevo a decir un no, pues voy a dejar de ser lo que los demás esperan que yo sea. Pero también muchos no, es la máscara perfecta, seguridad, mi pobre autoestima, mi capacidad de dialogar de manera inteligente, de decir mis acuerdos y mis desacuerdos con respecto a lo que se esté hablando, ¿sí? ¿Por qué se vale decir no? Mire, déjenme les cuento algo. Y fue por lo que Male y yo un día platicando decidimos hacer este programa. Uno de los graves problemas en los jóvenes de adicciones al alcohol, al sexo, al vicio, cualquier tipo de vicio, al consumo de drogas, es porque los jóvenes no saben decir no. Ay, cómo no, si el mío en mi casa es un súper contestón, es un majadero, ¿cómo me vienes a decir que es porque afuera saben decir no? Pues con mucha tristeza les digo que así es. Porque les quiero compartir que trabajamos por más de 5 años en los niveles superiores de primaria y secundaria a nivel nacional, que se llama precisamente Se vale decir no. Y lo que dio como resultado después de 5 años de aplicación de este programa, nos encontramos con que la mayoría de los jóvenes no le pueden decir no al que les ofrece la primera vez la droga, porque estas personas traen el mismo disfraz, el mismo tono de voz que el autoritarismo de sus padres, donde no hay oportunidad de un no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, porque así nos va. Y los jóvenes sí saben que es malo, que es dañino, que no es lo que quieren, que es peligroso, pero quien me lo está ofreciendo tiene tal grado de autoridad frente a mí que aunque sepa que es un no, él termina diciendo sí, porque no saben cómo hacer valer su no.
No te escucho, María. Perdón, es que desactivo el micrófono para tener mejor internet y se me olvida. ¿Cuántos, digo, yo que me dedico al tema del embarazo inesperado, cuántos embarazos en crisis por no saber decir no? Es más, cuando doy pláticas, yo lo que les digo, a ver, antes de llegar a eso, empieza a pensar frases con las que contestarías. No estoy preparada, otra que da mucha risa, vamos a platicar con mis papás a ver qué piensan. Hay muchísimas, digo, no me quiero entretener en esto, pero muchísimas formas que es mejor. Es más, lo podemos ampliar para platicarlo con nuestros hijos. Cuando te ofrezcan drogas, cuando te ofrezcan alcohol y no quieras, cuando lo que sea, piensa desde antes qué respuesta puedes dar, porque a veces cuando te agarran y no sabes qué contestar, por no quedar mal, te arruinaste la vida. Por no decepcionar, porque el galán no se vaya a decepcionar de ti, porque no te vaya a cambiar por otra, porque te vea como mocha, o sea, ya no cumples las expectativas de chava moderna, de chava actual. Y como es un no que yo no he tenido oportunidad de practicar en mi casa, y puede parecer que voy a decir algo como de broma. Van a creer que el ejemplo que estoy dando lo estoy dando de broma. Y es el ejemplo más serio, ¿eh? Donde un padre de familia puede empezar, a enseñar a sus hijos que su no es no. Ve a las amigas, no quiero. No, pues si aparece el diablo, ¿verdad? Se pone la mamá así por atrevido y majadero y flojo, ¿no? Así porque, ¿cómo que no quieres? Y no es que no quiera. Cuando en lo pequeño, fíjate que es como no ir a las tortillas, mis hijos deberían de poder escuchar de mí. ¿Por qué no puedes ahorita? ¿Por qué tienes flojera? ¿Nos esperamos un ratito y vas al ratito? ¿O prefieres negociar con tu hermano que en esta ocasión él vaya en lugar tuyo por las tortillas? Chita. Otro tema que aquí encaja, y eso va mucho con los niños, un abuso. No quiero ir a casa de, Un abuso. ¿cómo que no? O sea, no quiero que me dé un beso, ¿cómo que no? Y ni siquiera le preguntaste Es por tu qué, o ni tío. siquiera observaste su cara. Es Ajá, tu... Bueno, sí, eh, esto no es algo que se aprende porque ya me tocó aprender, porque ya me tocó ponerlo en práctica. Es algo que nosotros deberíamos de enseñar en nuestra casa. Por eso yo decía, muchas de nosotros que estamos ahorita ya en relaciones, en una diversidad de relaciones, nos cuesta poner en práctica nuestro derecho a decir no. ¿Por qué traemos esta formación? Y sabemos que atrevernos tiene una consecuencia, un regaño, un castigo, una prohibición de salir, una restricción económica, bueno, todo lo que ya conocemos que puede ser la larga lista de sanciones por atreverme a decir no. ¿Sí? sí. Cuando en lo menos importante deberíamos de aprovechar para que nuestros hijos, nuestros adolescentes, inclusive ya nuestros hijos en la primera edad adulta, ¿cuál es la primera edad adulta? De los 18 a los 20 de edad. Nuestros hijos en esta edad, que todavía no salen de casa, que es la edad donde van a asumir las decisiones más comprometidas de su vida, empezar a asumirla, porque ya la mayoría terminando una carrera universitaria, deberían de salir de nuestros hogares en la saludable práctica de la asertividad de saber decir no. Aunque eso a mí como me cueste traguitos y alambres de púas, porque los no de nuestros hijos, cómo calan, ¿eh? Calan, calan. Y olvidé hacer el comentario de que este programa va a ser de 2 programas, porque es un tema muy, muy amplio. ¿Sí? Pues de evitar decir no para no tener estas confrontaciones, el castigo, la presión social, que es de la que me
hablas ahorita de no drogas, no hacer escándalos en una discoteca, subirte a una mesa, hacer desfiguros, destruir un local. Hace un año tuve la oportunidad de compartir con muchas jovencitas que fueron a la manifestación del Día de la Mujer aquí en Guadalajara. Eran 30, 22 fueron porque no les quedó de otra, por la presión social, y fueron. ¿Eh? Y si yo las veo a todas en el video, digo, qué bárbaros, puras desjuiciadas. Y a lo mejor no todas están tan desjuiciadas, nomás que muchas de ellas están ahí por presión social. Muy diverso, pero por presión social. Chita, Bueno. Chita, y esto se aprende en casa. Fíjate que yo, haciendo mucho este tema, haciendo reflexión sobre el abuso, sobre el embarazo inesperado, es que de niños venimos de una generación que nos enseñan que el adulto siempre está bien y él siempre tiene la razón, y como si el niño fuera un tonto, y lo que el niño dice o hace, eso no. Siempre lo que el adulto está bien. Entonces, el niño empieza a experimentar un abuso y empieza una confusión interna porque es adulto, mis papás me dejan con él está bien, ¿quién es el que está mal? Soy yo, ¿no? Y entonces Claro. tengo que acceder a todos Y sus es el que tiene el juegos. dinero. Es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder. Figura igualitita que el que me ofrece las drogas, Igualitita que el que me ofrece la droga. Oye, quería hacer el comentario de que esto es en 2 programas, porque vamos a llegar a un punto que no creo que lo alcancemos a ver en este programa, en lo que todo esto repercute cuando nosotros ya estamos adultas en relaciones comprometidas dentro de un matrimonio, con compromisos laborales ya formales, ya no de a ver si funciona, a ver a ver si me cambio a otro, ¿no? Sino ya con un alto grado de responsabilidad en la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Pero para poder entender mucho de nos va a tocar trabajar, es bueno como que demos este viaje a donde empezó todo esto, porque el resultado de estas decisiones que nosotros vamos asumiendo como una práctica normal a esta edad, niños, jovencitos, de asumir que otros decidan por nosotros si como o no como esto, si como o no como, porque te lo comes. No puedes decir que no, te lo comes. Si voy o no voy, si saludo, si no saludo, si estoy cansado, porque a veces en las familias son los que deciden si estamos cansados o no estamos cansados, los jóvenes, Y los papás ni siquiera saben la densidad hormonal que traen los hijos en la sangre y están agotados y no tienen ganas ni de salir, ni de platicar, ni de convivir, pero los papás son los que deciden si sí o si no, están cansados. Si se sientan o si caminan. Bueno, todo esto, y hacía el comentario de que lo vamos a ir como identificando ya en nuestra vida adulta, porque sin tener mucha conciencia de esto, el no derecho a decir no, el tener que vivir atendiendo a las presiones externas, a las presiones sociales, a las presiones. Esto, sin ser muy conscientes, nos va generando una cultura de guardar nuestras emociones y ser resentidos. De atender a lo que los demás quieren, aunque yo no quiera contra mi voluntad, pero me voy quedando con este guardadito de resentido. Yo no quería, ¿por qué lo hago? Siempre ando haciendo lo que no quiero, nomás yo, no me dan derecho a hablar, nadie me escucha, yo no tengo voz, no valgo para nadie, no soy importante, y nos lo llevamos al matrimonio, Y seguimos sin poner en práctica mi no, y vivimos así mucho tiempo, hasta que aparece el cáncer o la diabetes. ¿Sí? Bueno, todos estos
todos estos no que vamos guardándonos, ¿cuáles pueden ser? Vale. Bueno, pues ahí les voy a mencionar algunos no. Desde los más inocentes a los ya más adultos, ¿sí? No quiero ayudar ahorita. No quiero ir a traerte el celular allá arriba. Ve, bájame el celular. No, mamá. Se acaba el mundo, ¿no? No quiero salir ahorita a sacar la basura. Deja que se acabe el programa y luego lo saco. No, es ahorita, porque yo dije ahorita. Y luego pues podemos ir subiendo un poquito de edades, ¿no? No tengo ganas de salir, no se me antoja, no es un plan que a mí me guste. Los que van no me agradan como para salir con ellos, no quiero salir con ellos. No quiero que vaya fulanita de tal en nuestro plan o fulanito de tal por tal o cual motivo. No, ¿eh? No creo conveniente ir a tales horas por tal razón. Y le vamos subiendo de edad a los no. No me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me pides las cosas, no me gusta tu falta de respeto, no me gusta tu imposición, no me gusta que vivas amenazándome, no me gusta no tener oportunidades de realizarme, no estoy de acuerdo con que me tengas en este sometimiento, condicionamiento económico. No me gusta el trato de niña de tener que pedir aprobación y permiso para poder hacer algo. No estoy de acuerdo con la falta de respeto a mi edad y mis capacidades. No tengo ganas. No puedo, estoy cansada. No puedo, no me alcanza ya el tiempo. No puedo ayudarte porque te corresponde a ti hacerte responsable de esto. Fíjate cuántos no he mencionado. La mayoría de estos los atendemos, aún sabiendo que mi deseo y la claridad es un no, por no decepcionar a los demás, por no dejar de verme como la mamá, súper buena mamá, súper cumplida, súper responsable, súper incondicional, súper esposa, súper hija, súper compañera de trabajo. Y bueno, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que no hemos tomado la decisión de poner en práctica la asertividad. ¿Cuándo se puede empezar a poner en práctica? O si ya estoy grandecita, ya se me pasó la oportunidad. No, nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca es tarde para empezar a ser asertivo. Porque la asertividad, como todos sabemos, es la virtud de saber expresar lo que se siente, lo que se piensa, lo que se desea de una manera oportuna y respetuosa. Oportuna y respetuosa, ¿eh? No es que porque te la quiero decir te la suelto como me da la gana. No, no, no. Si queremos que dé buen fruto, la virtud tendrá que ser oportuna y respetuosa. Luego nos encontramos con mucha gente que es autoritaria, que se escuda en el, pero yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento, yo digo lo que me gusta, yo digo lo que no me gusta, pero sin los ingredientes más importantes, sin respeto y sin buscar los momentos oportunos para hablar de todas estas virtudes de las que tú te reconoces portadora. ¿Sí? Y al que no le guste, pues que se aguante, ¿no? Pues bueno, pues sí habrá quien le aguante un ratito, pero
Pues en el mundo desgraciadamente hay pocos santos caminando vestidos de civiles, ¿eh? Muy pocos. Y la gran mayoría vamos vestidos del mismo disfraz que esa persona, la gran mayoría, ¿eh? De confrontación, de reto, de medir fuerzas, de no ser dejada, de a ver quién puede más. Por eso decir no es algo tan valioso. Es saber abrir la puerta, saberla cruzar. Ándenles, que se me está acabando la pila, a ver si no hago un desorden en la transmisión. Es que les repito, si vieran dónde estoy transmitiendo. Ay, Padre Santo. Bueno, ya. Me sigo escuchando porque yo no te escucho, Male. No, decía que vamos, bueno, yo creo que podríamos empezar a cerrar, evitando que se nos corte y también en atención a que tenemos que hacer más corto. No importa que nos llevemos 3 programas. Siempre hacemos una pregunta antes de que Chita nos ayude a cerrar con alguna idea que haya quedado para este programa. Castigo cuando me dicen no a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, en el apostolado. ¿A qué o a quién debo empezar a decir no? Y ahora sí que Dios nos ilumine. Chita, no sé si nos quieras cerrar el programa la otra pregunta para quienes ya tenemos la responsabilidad de ser una autoridad para hijos es, ¿soy autoridad o soy autoritario? Y bueno, como dicen las series de televisión, continuará. Así es, está súper, espérame, estoy aquí escribiendo, súper interesante este tema, porque digo, en lo que tú vas hablando, yo pensé en muchas cosas para trabajar en mí. Me imagino que los que nos están viendo también. Ay, por aquí nos faltó, alguien nos había escrito también algo. Bueno, aquí seguía Cristi. Muchas gracias por escucharnos. Y queremos pedirles que le den like a la página, like al canal de YouTube y que inviten a otros a verlo, y todos los programas. No sé si quieras cerrar con algo más y con una oración, Chita, pidiendo a Dios que nos ayude a aprender a decir no, porque hay cosas que son buenas, pero si no son la voluntad, vamos a decir el ejemplo que pusiste tan sencillo, ve por las tortillas. Y hoy hay una razón por la que no quiero ir, es que el Señor me ve raro, me hace sentir mal, y yo obligo a mi hijo a ir, porque es bueno que me obedezca, pero no conozco cuál es la realidad. Cuando no Male, es la voluntad de Dios, si yo no es algo bueno. Si yo, perdón que se empalmó el audio, perdón, sí. Si yo como adulta me reconozco que es que no tengo ganas de hacer algo porque estoy cansada, porque no estoy de humor, porque mis hijos no podrían tener el mismo derecho de decir, estoy cansada, no estoy de humor, no tengo ganas? Bueno, en esta revisión de autoridad o autoritarismo, vamos pidiéndole al Espíritu Santo que con su divino fuego queme nuestra soberbia, nuestra ceguera, y que nos regale su luz y su sabiduría para ver todas aquellas cosas que podemos mejorar en nosotros y transmitirlo a nuestros hijos, a las personas con las que convivimos, y que el no es un enemigo, sino es una oportunidad para caminar y ser felices y vivir en paz. El no es un enemigo, no es un arma que destruye, al contrario, es una virtud que construye. Y vamos quedándonos con esta invitación a reflexionar sobre esto. Pues muchísimas gracias, y recordamos la palabra de Dios que nos dice que digamos sí cuando es sí y no cuando es no. Muchísimas gracias, Chita. Nos vemos muy pronto para continuar con este tema tan interesante, y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de abrir las puertas de su hogar. Nos vemos muy pronto la próxima semana.